Desde el piquete de huelga de hambre en su sexto día, el Magisterio responde. El Ministerio de Educación ha lanzado una campaña en las redes sociales y en los medios de comunicación acusando a la movilización del Magisterio de que estaría impulsando la clausura del año escolar. Nosotros desde la huelga queremos desmentir este hecho. El Magisterio Urbano en ningún momento ha planteado la clausura del año escolar. Nosotros creemos que la pandemia es un fenómeno objetivo que no puede atribuirse ni a los trabajadores, ni al magisterio, ni a los estudiantes. Por lo tanto, no puede usarse el pretexto de la pandemia para clausurar el año escolar y perjudicar a los estudiantes en su intención de acceder al siguiente nivel o salir bachilleres. En esa medida, creemos que el gobierno está utilizando el pretexto de la pandemia para hacer avanzar sus políticas neoliberales, para hacer avanzar sus medidas antipopulares, medidas que ya se venían impulsando desde el anterior gobierno del MAS. La clase dominante, los grandes empresarios en este país y su gobierno están utilizando el pretexto de la pandemia para destruir, por ejemplo, la educación única, fiscal y gratuita. Están utilizando el pretexto de la pandemia para permitir que las grandes clínicas privadas lucren con el sufrimiento y la salud de los bolivianos. Están permitiendo que, sobre pretexto de imponer la educación virtual, las grandes empresas telefónicas estén haciendo grandes negocios con las necesidades de la población. Están usando este pretexto los grandes empresarios, con el visto bueno del gobierno, para destruir las conquistas laborales de los trabajadores, para recortar salarios y para hacer despidos masivos en muchas de las fábricas. En esa medida, hay que ver que la pandemia es un pretexto para exigir sacrificios a los pobres, pero que sirve más bien como un negocio grande para los grandes empresarios y los ricos de este país. Otra acusación que ha lanzado el Ministerio de Educación contra el Magisterio es esta que dice que el Magisterio se opone a cualquier medida y no propone nada. También queremos desmentir este hecho, ya que el Magisterio en su momento no solo ha exigido una respuesta del Ministerio, sino que al ver su incapacidad y su dejadez ha elaborado un currículum de contingencia por parte de las federaciones más grandes de este país, un currículum de contingencia donde se han priorizado los contenidos fundamentales de cada asignatura, de cada grado. Este currículum nosotros lo hemos presentado a las autoridades, lo hemos hecho conocer a la opinión pública y debe ser esta una herramienta para afrontar la pandemia. Nosotros habíamos propuesto que se retorne a clases presenciales, pero no ahora, sino en el momento en que se logre superar la pandemia, en que haya bajado la curva de contagios y existan condiciones de bioseguridad en los colegios. En estas condiciones habría que retomar las clases presenciales bajo un currículum que permita desarrollar los contenidos fundamentales en un tiempo breve y se asegure de esta manera pues que los estudiantes salven la gestión educativa, se asegure de que no queden marginados muchos estudiantes de su derecho a la educación por no poder acceder a la educación virtual, pero además se cuide la salud de los trabajadores, de los maestros y de los estudiantes. Además, este currículum de contingencia estaba pensado para ser aplicado a fin de año en caso de que se supere la pandemia o en el peor de los casos a principio de año. Así garantizábamos que todos los estudiantes puedan acceder a la educación y para nosotros la educación virtual, la educación semipresencial o la educación a distancia debía ser simplemente un complemento para reforzar ciertos conocimientos mientras se pueda retornar a las clases presenciales. En esa medida hubiesen servido como una herramienta complementaria al proceso educativo que habitualmente desarrollamos dentro de las unidades educativas. El Ministerio de Educación, en su actitud totalmente intransigente, no quiere escuchar ninguna de las propuestas de los actores educativos. En esa medida ha ignorado las propuestas del Magisterio e incluso se ha ventilado en los medios de comunicación cómo actúa de forma dictatorial incluso al interior de sus propios viceministerios. El Magisterio, como vemos, tiene una propuesta educativa
que podría pues coordinarse con los diferentes actores de la educación para poder desarrollar un plan de contingencia nacional que enfrente la pandemia y que garantice la escuela única, fiscal y gratuita. Lamentablemente lo que ha hecho el ministerio es dejar varios meses sin respuesta al tema educativo, ha generado caos, ha generado una improvisación y su decreto lo único que hace es ratificar este caos y plantear sálvese quien pueda en el tema educativo. El magisterio está defendiendo en este momento que exista una educación única, es decir, que haya un currículum nacional que responda a los intereses históricos, culturales y económicos del pueblo boliviano, pero también que el gobierno sea el responsable de dar las condiciones para aplicar cualquier tipo de modalidad dentro del territorio nacional. En esa medida, el que no tiene una propuesta clara es el ministro de Educación. El ministro de Educación que en los hechos está lavando las manos y está pretendiendo que toda la responsabilidad del tema educativo se descentralice y pase a las gobernaciones, a los municipios para cargarlos con el gasto educativo. Está queriendo que las direcciones departamentales, distritales y cada unidad educativa definan su propio currículum, definan su propia modalidad, pero sin ofrecerles ningún tipo de condición. En esa medida, la actuación del Ministerio de Educación es una total irresponsabilidad, es una total muestra de las políticas neoliberales que está emprendiendo este gobierno y nosotros como magisterio por eso nos encontramos en pie de lucha contra estos atropellos contra la educación boliviana.